A ver, ahora sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste, la oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a desarrollar hoy un tema que tiene por título La familia, iglesia doméstica. Luego de que en los 2 jueves precedentes hemos estado hablando de la iglesia, hemos estado hablando del misterio de la iglesia como comunión, la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia ahora como familia, iglesia doméstica, y nos hemos apoyado en lo que nos enseña la revelación y a través del magisterio en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, se nos habla de la iglesia y hemos revisado el capítulo 1 y el capítulo 2. Iglesia, ¿quién eres? Capítulo 1, el misterio de la iglesia. La iglesia, pueblo en comunión, el tema que desarrollamos el jueves pasado, Iglesia Católica, pueblo en comunión. Y por supuesto, mi consejo es que vuelvan sobre esos 2 capítulos. Lo que nosotros hemos comentado es una cosa muy esquemática. Y ahora queremos dar un paso más en esta semana 10ª del tiempo ordinario, en la que hemos celebrado el domingo aquí en la Arquidiócesis de Lima la solemnidad de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, luego que al terminar el tiempo pascual, terminando el tiempo pascual con la solemnidad de Pentecostés, hemos celebrado antes el misterio de la Santísima Trinidad. Todas esas cosas están en relación y por eso es que hemos tocado el tema de la iglesia y ahora queremos ir al tema de la familia. Y todo eso en relación también a que el día de mañana vamos a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el día sábado vamos a celebrar la memoria del Inmaculado Corazón de María. Y entonces estamos hablando de cuerpo, sangre, corazón. Diríamos, estamos hablando de la humanidad asumida por el Verbo eterno, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha desposado con la humanidad en una unión que es el designio amoroso de Dios, que Dios ha unido y no puede ser separado por el hombre. Yo quisiera parafrasear una cita que hace el Catecismo de la Iglesia Católica
También está en el catecismo, es citada por el Papa Benedicto XVI cuando, con ocasión de la celebración del año sacerdotal, que como ustedes saben, empezó justamente con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces el Papa, en ese documento, en esa carta que daba inicio al año sacerdotal, el Papa hizo referencia a una cita que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica de este santo sacerdote, San Juan María Vianney, que tiene una expresión donde él dice que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. No dice el sacerdote, dice el sacerdocio. Es decir, lo propio del sacerdocio es entregar, hacer ofrendas, hacer sacro. Y nosotros sabemos que la iglesia es un pueblo sacerdotal. Pero ese pueblo se edifica en Jesucristo a través de sus sacramentos, y por eso nosotros podríamos parafrasear con toda propiedad a San Juan María Vianney y esa cita que está en el numeral 1589 del Catecismo de la Iglesia Católica: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Nosotros podríamos decir, los sacramentos de Jesucristo, los 7 sacramentos de Jesucristo, son el amor del corazón de Jesús. Y entre esos 7 sacramentos que podemos distinguir, pero no podemos separar, se encuentra, por supuesto, el sacramento del bautismo, con el que nacemos a una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, nos incorporamos a la iglesia y entramos a formar parte de una nueva familia. Ya no solo tenemos la filiación, diríamos, natural en Jesucristo, en el sacramento del matrimonio ha sido elevado a sagrado, y en consecuencia tenemos una filiación divina por adopción en Cristo. Y de allí surge referir la iglesia a la familia, y la familia formada por el varón y la mujer en el sacramento del matrimonio es anticipada ya en la Sagrada Familia de Nazaret. Diríamos, la iglesia empieza, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo se empieza a formar en una familia. No una mujer sola, sino una mujer desposada con un varón llamado José. A través de esa mujer, en esa alianza matrimonial, en esa, diríamos, en esa esponsalidad, es que el Verbo eterno entra en la historia. Dios, en el seno de María, asume la naturaleza humana. Y de allí, de la humanidad de Jesucristo, surge todo esto que estamos celebrando en torno al cuerpo y sangre de Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús y el vínculo con el Inmaculado Corazón de María. Eso como primer punto. Lo segundo es que el Catecismo de la Iglesia Católica, justamente en la segunda parte del Catecismo, que, como ustedes saben, está referida a la celebración del misterio dentro de lo que es, y se los voy a compartir en unos instantes, dentro que es la
celebración de los 7 sacramentos de la Iglesia, en el capítulo 3 nos habla de los sacramentos al servicio de la comunidad, y en el artículo 7 se nos habla del sacramento del matrimonio. Y dentro de ese artículo 7 se habla de la iglesia, o mejor, de la familia iglesia doméstica. Y entonces no es algo que se ocurre y que uno dice así por decir, sino es algo que tiene fundamento en la revelación y en la manifestación y servicio que hace a la revelación el magisterio. Y entonces yo quisiera, antes de compartirles el catecismo, por supuesto, ustedes, ahora vamos a compartir los numerales. Son pocos numerales, los voy a compartir y voy a, igual que de manera análoga como hicimos con los documentos del concilio, capítulo 1 y 2 de Lumen Gentium, haré algo análogo en relación a estos pocos numerales que hablan de la familia iglesia doméstica. Pero antes yo quisiera preguntarles a ustedes, a ver si es que funciona ese deseo de consulta, de opinión, de recoger. Ustedes, muchos de ustedes supongo, y algunos de ustedes, claro, los conozco, sé, no supongo, sino que sé que son casados, han recibido el sacramento del matrimonio. Y entonces sé también que ustedes con seguridad muchas veces han escuchado que se habla de iglesia doméstica. Y bueno, ustedes saben que el tema de hoy día es la familia iglesia doméstica. ¿Qué idea tienen? ¿Qué es la iglesia doméstica según lo que ustedes tienen en mente? Y si tuvieran algunas preguntas, algunos comentarios, algunos señalamientos de cómo en su vida matrimonial, en su vida familiar, cómo esa iglesia doméstica celebra el misterio. Y entonces, yo no sé si es que algunos de ustedes, sé que los estoy agarrando frío, ya la semana pasada pasó algo análogo, y a veces que no nos gustan las sorpresas. Pero bueno, simplemente para animarlos, no se sientan incómodos, no les voy a señalar nombres, etcétera, ni les voy a pedir que intervengan, porque ya sé que eso puede, diríamos, incomodarlos un poco, aunque a veces no es por supuesto en lo absoluto inconveniente incomodarnos. El Señor de Padre, alguna manera nos saca del confort. A ver. ¿qué lo hacemos por como la otra semana que levanten la mano y le vamos dando la palabra? Perfecto, que entonces no se peleen y 2 o 3, puede ser alguno más, si están muy motivados, pueden levantar la mano y hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que desde que vieron que el tema era la familia iglesia doméstica, qué expectativa, qué tienen en su mente, en su corazón. Ya de preferencia si son matrimonios, etcétera, pero también si es que no son matrimonios, también pueden opinar. Ya. Los solteros. A ver, no se peleen. ¿Quién quiere opinar? Levante la mano para que Ahí Franklin les prueba el pueda micrófono Mirta autorizar. Landeo. A ver, Mirta, empieza. No, espera. Bueno, Breve nomás a Mirta, no hagas tú, no me reemplaces y hagas el desarrollo del tema. A ver, Es Pepe que va a preguntar. sí, a sí, Pepe. padre. Bueno, Bueno, pero Pepe habla no a título personal, sino habla Como en nombre de familia. los dos. Sí, exacto. sí, sí. O todo lo que diga Pepe no representa. A No, ver, Pepe, somos te uno, escuchamos. somos uno. Por Sí, eso, te representa. escuchamos, Pepe. Te escuchamos. Ok, padre. Creo que es un buen punto porque realmente es la familia. Bueno, en nuestro caso, cuando ponemos a Cristo en el centro de la familia, todo funciona bien. Y creo que desde que empezamos bueno, por el mismo hecho del matrimonio religioso y el compromiso ya con los hijos es bautizarlos lo más pronto posible y tener todo el seguimiento con ellos para la comunión, la confirmación, que es lo que nosotros hemos vivido como familia, ¿no? O vivimos. Bueno, los hijos ya ahora echaron alas, ya no están, pero se repite también en la familia de ellos.
Creo que el ejemplo de los padres, nuestros padres también, ha hecho que nosotros sigamos tanto esa tradición como también la convicción de tener a Cristo en el centro de la familia. Y para complementar, padre, nosotros en realidad, cuando hemos vivido y nos hemos sentido familia cristiana cada vez que hemos puesto a Cristo en el centro y hemos orado y así hemos podido superar las dificultades, momentos que todo matrimonio tiene y para poder orientar a nuestros hijos de una manera de que viviendo con Cristo en el centro es más fácil la comunicación y el amor fluye. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Quién más quiere comentar? No necesariamente tiene que ser casado. Yo estaba leyendo los comentarios del chat, pero no voy a hacer lectura de esos comentarios. Porque algunos me han puesto el parche ya rápidamente. Pero bueno, a ver, vamos a Raúl y a Teresa. Padre, buenas noches, Buenas hermano. noches. Es una gran preocupación que nosotros tenemos como pastoral familiar en la parroquia, ¿no? Cuando vemos dos aspectos, por ejemplo, la charla de novios, los que se acercan para casarse, que realmente no saben, ¿no? Lo que es el sacramento y no tienen tampoco la conversión, ¿no? Entonces hay una falencia ahí muy fuerte entre los católicos y bueno, es un reto para nosotros. Y también todas las problemáticas que hay en los matrimonios, que también algunos se acercan a pedir ayuda y en el fondo pensamos de que es la falta de conversión, ¿no? De entender la fe, de vivirla intensamente, de los novios que se acercan solamente de 6, de 5, solo hay 1 o 2 novios porque el resto ya son convivientes, ¿no? Pero el aspecto que a nosotros nos preocupa es eso, ¿no? O sea, la falta de conversión, de entender lo que realmente es el sacramento y por ende lo que es la familia, ¿no? La familia como iglesia doméstica, no hay ese conocimiento, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más se anima a hacer algún comentario, pregunta? Raúl, ¿no quieres complementar algo de lo que dice Teresa? Bueno, sí, padre, ¿no? La concepción nuestra es de que siendo parte, como iglesia doméstica somos parte de la iglesia en general, o sea, tratamos de vivir a Jesucristo, tratamos de vivir su evangelio y tratamos también de evangelizarnos y evangelizar a todos los que son parte de nuestra familia. Y eso es lo que nosotros de alguna manera tratamos de transmitir a nuestros familiares y a aquellos que se acercan a nosotros como familia o en consulta como la que mencionó hace un momento Teresa. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta preliminar como para animar? A ver, Félix. ¿Puedes abrir tu micrófono, Félix? Félix, ya te deberías poder abrir el micrófono. ¿Aló? Sí, ya te escuchamos. Ya, mire, padre, yo lo que quería decir es que a veces, usted hizo una mención en alguna de las reuniones, los esposos son religiosos, pero no los hijos. Y entonces los esposos crecen en su fe, pero los hijos quedan aparte. Lamentablemente se está haciendo grabado y mi nombre está ahí, pero en el caso de mis padres, yo creo que ellos se volvieron más religiosos o tuvieron más fe cuando nosotros ya habíamos pasado, ya estábamos en la juventud. Entonces ya no nos pudieron agarrar nosotros. Ellos iban a los retiros matrimoniales, pero ellos daban las charlas. Y inclusive participaban en la iglesia Santa Mónica. Había un padre, Gaspar Vega, hace tiempo. Un agustino, sí, claro, muy Sí. recordado aquí en la comunidad de Santa Mónica. Claro, ellos, con ellos, pero ya a nosotros no nos agarraron, nosotros somos 4. Nosotros ya íbamos por nuestra cuenta, y yo sabía que ellos iban a las charlas, a dar para el encuentro para novios, se iban hasta Magdalena, regresaban, iban a la misa, pero ya estábamos fuera. Entonces, la cosa es, creo que
la iglesia en la familia debe empezar cuando los hijos son chicos. Y de ahí uno siembra la semilla y de ahí ya, bueno, cuando llega la juventud ya se separarán o ya tendrán algo sólido, ¿no? A mí yo recuerdo mucho que mi papá me metía miedo para ir a misa porque yo no quería ir a misa nunca. Para mí era una obligación y él me decía, mira, si no vas a misa, yo no sé, hay un mandamiento por ahí y te vas a ir al infierno. Entonces yo iba a misa solo por eso, por el miedo que tenía, ¿no? Y en realidad, en mi caso, ya cuando ha muerto mi madre, yo recién he comenzado una historia más o menos como la suya, recién comencé a acercarme más, ¿no? ¿Y Y tú eres ahora, soltero, no, Félix? más o menos. Como más o menos. ¿Te has casado en el matrimonio sacramental? Pero padre, ¿usted quiere que me confiese en público No, también? no, pues, pero es que eso no es, ese es tu estado civil, o sea, que tú quieres hacer clandestino y que la gente crea que eres soltero y que de repente tienes vida de casado, eso no es eso no es la CIA, eso no es la Gestapo, eso Bueno, no ya yo es soy violar soltero. la intimidad de alguien, ese es simplemente tu estado civil, Y en mi estado civil es casado. tú eres casado, ya, ok, Sí, no te voy a preguntar detalles, ok, ya. muy bien, Eh, Félix. entonces, bueno, lo que yo quería completar es eso, ¿no? Que al final, bueno, Dios envía el Espíritu Santo y uno sabe, etcétera. Este, pero para mí es desde niños inculcarles con la oración, al acostarse, con los cuentos de Jesús, meterles la idea de Jesús, porque ya cuando uno es joven, ya está en la universidad, ya entran los amigos y ya está bien difícil que a uno lo jalen para algo que uno ya está en otro lado. Bueno, muy bien. Bueno, Vamos a tomar tu comentario, ¿ya? no A grabé ver, eso. Carlos también se ha animado. A ver, Carlos, te escuchamos. Ya está autorizado Carlos Ortega para que pueda usar Sí, Carlos, te escuchamos. Tienes abierto el micrófono. Pero creo que no te estamos escuchando por tus audífonos, que ya es un tema de sonido. Tienes que elegir la entrada de audio correcta en el Zoom, en el microfonito. Bueno, mientras que Carlos va resolviendo los problemas técnicos, no sé si es que alguien más quiere hacer algún comentario o ya resolvió Carlos el problema con el micrófono. ¿Ya está, Carlos? ¿Te escuchamos? Escúchalo. Sí, 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 ahora sí te escuchamos, te escuchamos. Ahora sí. A ver, voy a bajar la mano. Sí, a ver, en mi caso, yo coincido mucho con las personas que antes que yo, que el déficit es la formación. Yo lo veo en el caso particular de de confirmación de adultos, porque la gran mayoría que va a catequesis de confirmación de adultos es gente o que quiere casarse o que quiere ser padrino. Y para eso tengo entendido que se requiere certificado de confirmación. Entonces lo hacen en fin, porque su amigo se lo pidió, su amiga se lo pidió, no lo hacen por convicción. Por decirle, yo en mi caso, cuando opté por el sacramento de la confirmación, si bien hice cierto en el colegio, pero lo hice por convicción. Lo hice porque era socialmente, tenía que hacerlo y punto. Lo hice por convicción. Y una cosa que sí, que yo sí me acuerdo era que todo este asunto de la fe, a, a, a pesar de que muchas veces se dice que la mujer es más religiosa, pero en mi caso, que me llevó no a raza, sino convenciéndome, fue mi padre. Mi padre era cargador del Señor, los milagros, y él me llevaba a las procesiones, me explicaba cómo es esto, y pues surgiendo mi curiosidad, y no digamos que sea un perfecto cristiano, pero sí que estoy convenciendo que lo que creo y
y quiero transmitir lo que creo. Muy bien, Carlos. Gracias por tu intervención. A ver, Matilde también está solicitando intervenir y vamos a escuchar a Matilde y después voy a compartirles el documento del catecismo. A ver, te escuchamos, Matilde. Todavía tu micrófono, Franklin, ya está autorizada, Matilde, para abrir el micrófono. Ya te debería aparecer, Mati, un requerimiento para que abras el micrófono. Creo que ahora sí. Ahí está abierto. A ver, te escuchamos, Mati. Un poquito más alto, un poquito más alto. Buenas noches, padre. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Padre, realmente este tema es muy interesante por ponerle algún calificativo. En la familia como comunidad de fe, de esperanza, de amor, padre, quería pedirle que nos profundice un poco en esta importancia de la necesidad de que seamos familias permanentemente evangelizadas y evangelizadoras. Y también pedirle, por favor, si nos puede tocar un poquito sobre la Familiares Consorcio de Juan Pablo II, donde también por ahí se origina el nombre de Iglesia Doméstica, ¿no? Si nos puede explicar un poco. Vamos a entonces a compartir, intentando acoger todos sus comentarios. No los he anotado, no sé si creo que tengo un registro, espero no omitir, pero si es que se omitiera alguna de las cosas, ustedes en el momento de los comentarios posteriores pueden volverlo a traer para que no perdamos el aporte, lo que ustedes están señalando, ¿ya? A ver, voy a compartir el documento del Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo segundo, segunda parte, ¿no? Del Catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. El capítulo tercero habla de los sacramentos de servicio a la comunidad, que sabemos que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. El artículo 7 habla del sacramento del matrimonio. Y entonces hay varios acápites del sacramento del matrimonio. Lo voy a pasar rápidamente para que tengan una idea de los acápites. El sacramento del matrimonio se nos dice que el matrimonio, como es el matrimonio en el plan de Dios, el matrimonio en el orden de la creación, se va desarrollando este matrimonio en el plan de Dios, el matrimonio en el Señor, en la plenitud de la revelación, la virginidad por el reino de Dios y la relación con el matrimonio, la celebración del matrimonio, el consentimiento matrimonial, matrimonios mixtos, disparidad de credos, los efectos del sacramento del matrimonio, el vínculo matrimonial, la gracia del sacramento del matrimonio, los bienes y las exigencias del amor conyugal, unidad e indisolubilidad del matrimonio, la fidelidad del amor conyugal. Son acápites de la apertura a la fecundidad y la iglesia doméstica. Entonces, vamos a ver la iglesia doméstica. Son pocos numerales que van del 1655 al
1658. Entonces, voy a leerlos y luego comentamos algunas cosas, porque nosotros estamos convencidos de que justamente tenemos que dar gracias y aprovechar todo lo que el Señor a través de la iglesia y del magisterio nos está dando y que muchas veces nosotros no conocemos. Y yo uso este material para la preparación de novios, porque generalmente las parroquias en la preparación de novios hacen 1 o 2 reuniones, etcétera, y muchas veces hablan de generalidades, de lo que ellos de repente como experiencia y algo han recibido en la catequesis, y eso estrictamente no es malo, pero si tenemos material que nos deja la iglesia, conviene desde un principio que los novios sepan, que conozcan qué es el catecismo y lo que el catecismo nos habla acerca del matrimonio, y además que esto no es solamente pues para los novios, esto en realidad lo tendrían que aprender los padres, los niños, los jóvenes de confirmación, como hablaba Carlos, etc. Y nosotros lo que hemos constatado, lo que ustedes un poco dicen, es que la mayoría de las personas que llegan al sacramento del matrimonio no tienen idea, ni plenamente, ni qué es ser cristiano, ni qué es ser bautizado, y mucho menos del sacramento del matrimonio. Y entonces, claro, eso ocurre en gran parte porque ya la familia, hace muchas décadas, diríamos varios siglos, ha dejado de ser iglesia doméstica. Y como dice Félix, también lo comenta Raúl y Teresa, muchas veces la gente redescubre esto un tanto tardíamente. Pero cuando yo pregunto en la mayoría de los casos a los esposos, si cuando eran novios y antes de casarse ellos entendían qué era el sacramento del matrimonio, qué significaba la familia, matrimonios incluso con varias décadas de vida matrimonial, ellos reconocen que no tenían ni idea. Entraron a ciegas. Y pensando que el matrimonio era una manera de, entre comillas, que un varón y una mujer, ellos se hagan felices, tener hijos, y bueno, objetivos temporales. Y entonces, que reconocieran o que reconozcan y que sepan que eran ministros, que son ministros de Jesucristo, que tienen una misión, que están llamados a ser iglesia doméstica, es algo que prácticamente es casi unánimemente desconocido. Y cuando han escuchado la expresión iglesia doméstica, también tienen ideas muy vagas. Y entonces, por eso, entre otras cosas, además de lo que comentábamos al inicio, y porque lo habían pedido ustedes mismos, lo habían comentado, el tema de la familia es muy importante. Entonces, esta semana, antes de celebrar el Día del Padre, estamos tocando específicamente este tema. Y el día de ayer también lo hacíamos en este programa de Radio María como antecedente, como preparación, que era la familia como escuela de fe. Y ambos tienen relación con el sacramento del matrimonio. Entonces, el numeral 1555 dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de María y de José. Es decir, nacer y crecer, no solo nacer. Dios, el Verbo eterno, creció en el seno de la familia. Dice esta expresión muy importante: la iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Para eso viene el Señor, a formar una familia.
Y entonces, desde sus orígenes, es decir, desde la encarnación, el núcleo de la iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa llegaban a ser creyentes. Y eso lo hemos visto en este tiempo de Pascua, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la familia se bautizaba. Y hay varios pasajes que nos presenta el catecismo. Hechos 18:8, Hechos 16:31, Hechos 11:14. Toda la casa, todos los miembros, el esposo, la esposa, los hijos, todos recibían al Señor. Así empezó la evangelización. Numeral 1556 dice: en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño, incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de la fe viva e irradiadora. Es decir, la evangelización es acción familiar. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia iglesia doméstica, antes de las familiares consorcio. Es esa expresión antigua, ya existía, y la retoma el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 11, luego Familiares Consorcio 21. Pero es el concilio. Y nosotros, cuando veíamos los numerales de Pueblo de Dios, lo mencionamos. Pero claro, se les ha pasado, no se han dado cuenta. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo de vida, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Numeral 1657. Aquí es donde se ejercita el sacerdocio bautismal. Por eso es iglesia doméstica, porque todos los bautizados somos sacerdotes, y ese sacerdocio bautismal se ejerce en la familia, del padre de familia, de la madre de familia y de los hijos, de todos los miembros de la familia. Eso es en primer lugar, coma, en la recepción de los sacramentos, coma, en la oración y en la acción de gracias, es decir, en la misa, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. Lumen Gentium 10. El hogar así es la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Gaudium et Spes, numeral 52. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, coma, el amor fraterno, coma, el perdón generoso, coma, incluso reiterado, coma, y sobre todo, el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Hoy día, nosotros en el Evangelio estamos en el Sermón de la Montaña. Voy a dejar un momento de compartir. Cuando estoy mucho tiempo sin verle la cara, me siento un poco extraño, como que ya no están y estoy hablando yo solo. Y entonces, hoy día en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, Sermón de la Montaña, con el que hemos empezado esta segunda parte del tiempo ordinario, este punto de inflexión, donde luego de haber visto el Evangelio según San Marcos, empezamos con el Evangelio según San Mateo y simultáneamente hemos empezado la contemplación de la segunda carta a los Corintios. El Evangelio, el capítulo 5 de San Mateo y el Sermón de la Montaña, que son 3 capítulos, 5, 6 y 7, los vamos a ver casi todo. Esos 3 capítulos empiezan luego de las tentaciones y Jesús dice que ve una multitud, se acercan los discípulos, no se acercan todos, no dice se acercó la multitud, sino de esa multitud se acercan los discípulos, el Señor se
sentó y les empezó a enseñar con las palabras que salían de su boca, conectando con la tentación primera que presenta San Mateo y que vimos en el tiempo de Cuaresma, cuando la serpiente le dice a Jesús: dile que esas piedras se conviertan en pan, porque Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno y oración. Y Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces dice, Jesús empieza a enseñar a sus discípulos. Los que reciben el sacramento del matrimonio tienen que ser discípulos. Y se aprende a ser discípulo de Jesús en la familia. Pero muchas veces, claro, los esposos, cuando fundan una familia, los bautizados, fundan una familia en el sacramento del matrimonio, en el presente, por la influencia protestante, no entienden qué son los sacramentos y mucho menos qué es el sacramento del matrimonio. Y a veces lo descubren muchos años después. Y claro, ¿qué pasa en esos casos? Nosotros tenemos que saber, ayer alguien preguntaba algo parecido sobre eso y yo le respondía diciendo, nosotros tenemos una doble filiación familiar. Nosotros somos miembros de la familia natural en la que hemos venido a la existencia por don de Dios, en nuestro país, formada por bautizados en el sacramento del matrimonio, pero que muchas veces no viven como iglesia doméstica, porque no entienden el sacramento del matrimonio. Y entonces la iglesia, que es familia de familias, tiene que suplir las, diríamos, omisiones, las defecciones de la familia que se une en sacramento de matrimonio, porque, claro, el Señor no nos deja, y por eso yo hacía referencia también a lo que dice el Señor en Isaías ayer. Así tu madre te abandone, dice el Señor, yo no te abandonaré. Entonces, ante esos comentarios que ahora hace Félix, que eran parecidos a los que hacían ayer algunas otras personas en el programa de Radio María, y también eran parecidos porque ayer yo antes de tener el programa de Radio María a las 11, yo fui a una parroquia a hablar de la Eucaristía y la vida humana. Y claro, yo lo que hago en ese tema, hecho ese tema, era hablar de los sacramentos. Como la manera en que Jesucristo nos comunica la vida y los sacramentos no son algo, son Cristo operando, o mejor, el Hijo y el Espíritu Santo operando por designio del Padre luego de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y claro, si nosotros no nos damos cuenta de eso, entonces no comprendemos que esta vida presente es una gestación a la vida sobrenatural, podríamos decirlo para referirlo al Evangelio según San Mateo de hoy día, que es la preparación de una ofrenda. La vida presente es un camino donde el Señor nos hace ofrendas agradables al Padre. Y por eso el Señor hoy día dice, Evangelio según San Mateo, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y ves que en esos momentos tu hermano tiene una queja contigo, antes de presentar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Y si es que vas de camino, dice el Señor, y sabemos que Él es el camino, y no te reconcilias con tu hermano, cuidado porque te pueden llevar al alguacil. Y vas a pagar hasta el último céntimo. Es decir, la vida presente es la gestación de la vida sobrenatural que nos comunica Jesucristo en el Espíritu Santo como plan providencial del Padre para que nosotros, recibiendo la vida nueva, nosotros, igual que Jesucristo, podamos ser ofrenda, podamos ser oblación, podamos
entregarnos como Eucaristía en ese sacerdocio que tenemos que vivir. Y eso lo tenemos que aprender en la familia. Pero las familias actualmente no lo tienen claro. Ni los que se dedican a la pastoral familiar en la mayoría de los casos que yo conozco, y claro, mucho menos los que recibo. Porque yo conozco muchas personas, porque tenemos un problema en la catequesis en la iglesia, en la evangelización en la iglesia, y por eso es que los papas hablan de nueva evangelización. Porque la catequesis se ha dejado a personas que creen que son enseñanzas teóricas. Eso ocurre con la catequesis de primera comunión, muchas veces a cargo de jóvenes que todavía no están viviendo plenamente la vida nueva en Cristo, igual en la catequesis de confirmación y muchas veces igual en la preparación muy breve que hacen para el matrimonio o para el bautismo. Y entonces, claro, no entendemos algo que está en el prólogo de catecismo. Y es que la catequesis es para todos y es durante toda la vida. Y entonces, los padres de familia y en las familias no se dan cuenta que necesitan todos formarse. Y claro, a veces acuden a las convocatorias, invitaciones que hacen los sacerdotes en las parroquias, pero claro, hacer más o menos lo que se les ocurre según su buen saber y entender, en la mayoría de los casos sin ningún apoyo, y entonces se agotan, se produce un cansancio en la catequesis. O dicho de otra manera, en el anuncio del Evangelio. Porque sentimos y experimentamos que lo que hacemos en relación a la necesidad y a, diríamos, la dureza de corazón de la mayoría de las personas es muy poco. Y por eso es necesario y tan importante redescubrir qué significa ser discípulos, amados. Y el rol que tiene justamente el don del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la verdad completa, como el Señor nos ha dicho en el tiempo de Pascua. Y eso tiene que ocurrir en la familia. Pero si yo creo que yo lo que tengo que hacer es evangelizar a los demás, eso presupone que yo prejuzgo que yo ya estoy evangelizado. Y que el problema esté en los otros. Entonces yo no estoy entendiendo lo que la Iglesia a lo largo de estos siglos ha aprendido. Y por eso cuando los papas y el Papa actual, el Papa Francisco, nos lo ha recordado, cuando se habla de nueva evangelización, la nueva evangelización es para todos, sin excepción. Es decir, digámoslo así, el propio Papa, los obispos, los clérigos, sacerdotes, diáconos y todos los laicos. Pero si uno cree que la evangelización es, yo ya estoy evangelizado y, entre comillas, yo voy a evangelizar a los demás, no estoy entendiendo qué significa evangelizar. Evangelizar es vivir el evangelio. El evangelio no es una teoría, no es un conjunto, diríamos, de enseñanzas resumidas en la doctrina, sino el evangelio tiene que ser vida en nosotros. El evangelio es Jesucristo. Y claro, eso toma toda la vida y la vida presente, por eso es una gestación hasta que yo me haga ofrenda. Y me hago ofrenda cuando yo amo como el Señor ama.
Hasta que yo no ame como el Señor ama, yo no soy ofrenda agradable a Dios. Y para amar como el Señor ama, por supuesto, no solo necesito diríamos, cumplir los mandamientos que recibió Moisés, sino que yo necesito además negarme a mí mismo y pasar por la cruz. Porque el punto, el pecado que quita a Jesucristo, el Cordero de Dios, es la soberbia. Y la soberbia no va a desaparecer hasta que nosotros nos hagamos ofrenda. Por eso es que la Iglesia nos enseña a través de los padres espirituales que la soberbia en realidad toma varios segundos, varios minutos después de la muerte para que desaparezca. Entonces, si yo creo que ya vencí la soberbia, es que estoy absolutamente confundido. Y si yo creo que el problema está en los demás, para evangelizar, entre comillas, yo tengo que estudiar y leer algunas cosas, también estoy confundido. Yo lo que necesito es saber que el Señor quiere que yo me haga ofrenda. Ofrenda es amar como el Señor ama, hacer oblación. Y para amar como el Señor ama, yo necesito negarme a mí mismo. Ser manso y humilde, como nos dirá el Señor mañana. Y entonces, no es aprendernos citas, principalmente. Las citas, la referencia, nos ayudan para comunicar más ordenadamente a los demás, pero esa comunicación a los demás tiene que ser en primer lugar con nuestra vida. Por eso, en esta misma semana, Sermón de la Montaña, luego de enunciadas las bienaventuranzas, el Señor lo que nos dice es que somos luz y sal. Y ser luz y ser sal significa ser coherente. Es decir, lo que escucho, lo guardo en mi corazón y lo vivo. Comulgo con la palabra, Jesucristo me transforma, me hace de nuevo, cambia mi mentalidad. Pero si yo creo que es tener algunas prácticas, algunas costumbres, saber algunas cosas, y que ya como en el aprendizaje, diríamos, en el mundo para las cosas prácticas, ¿no? Nosotros queremos hacer esa aplicación y eso es errado, es equivocado. En el mundo uno va primero a la primaria, secundaria, la universidad, te dan el título, el posgrado, etcétera, etcétera, y después ejerces. En la vida de fe no es así. En la vida de fe es una y otra vez ser poco a poco molido, como trigo, como granos de la vid, para poder ser ese vino nuevo, para poder ser esa hostia agradable, para hacer Eucaristía. Entonces, necesitamos nosotros ayudarnos para que esto que la Iglesia nos enseña, nosotros no lo deformemos queriéndolo aplicar a nuestras concepciones mundanas y creer que el problema es de metodología, de técnicas, de herramientas, de cajas, como lo hacemos mayoritariamente en la Iglesia actualmente. Así no fue la Iglesia primitiva. Así no se convirtió el mundo pagano. Claro, todo fue acción del Espíritu Santo. Vemos en San Pablo ahora en la segunda carta a los Corintios, claro, también en la primera, pero San Pablo no tiene ningún documento más allá de la predicación apostólica, todavía no se ha escrito el Nuevo Testamento. Las primeras cartas son justamente los primeros libros del Nuevo Testamento, son los que él está escribiendo. Nosotros ya tenemos esa revelación, pero muchas veces no amamos lo que el Señor nos dice y no lo escuchamos.
Y entonces imaginamos que el asunto se resuelve con un PowerPoint, que se resuelve con técnicas, con aprender técnicas pedagógicas, etcétera, dinámicas, y entre comillas, entretener. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo, que es el otro Paráclito, nos transforme y obre en nosotros. Voy a volver a compartir el documento. Entonces, dice, aquí se refiere a la familia, al matrimonio, es donde de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre de los hijos y de todos los miembros de la familia, en todas estas acciones, se tiene que cumplir. Entonces, hoy día en algunos lugares se celebra Jesucristo sumo eterno sacerdote, nosotros lo hemos celebrado el jueves después de Pentecostés. Pero el sacerdocio común es justamente participar del sacerdocio de Cristo. Nosotros tenemos que ser otros Cristos. Y Cristo, pues, lo da todo. Nosotros queremos hacer algo compatible en nuestra vida en el mundo con lo que el Señor nos dice. Entonces, vamos al numeral 1568. Es preciso recordar a sí mismo a un gran número de personas que permanecen solteras, claro, no están fuera los solteros, a causa de las concretas decisiones que deben vivir a menudo, en muchas veces sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús, que fue célibe, fue soltero, diríamos, en el sentido de que no tuvo un matrimonio con una mujer, sino él es el esposo de la iglesia. Y por ello merecen afecto, solicitud, diligencia de la iglesia, particularmente de los pastores. Muchas de estas personas viven sin familia humana, especialmente ahora cada vez en esta lógica, diríamos, individualista, y especialmente en los países que supuestamente son desarrollados. La gente quiere pues vivir sola, ¿no? Muchas de ellas viven sin familia humana con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven en situación según el espíritu de las bienaventuranzas. Y al prójimo, amando a Dios y al prójimo, a todas ellas es preciso abrirle las puertas de los hogares, iglesias domésticas. Y eso es lo que tiene que hacer la familia. Que la iglesia, la parroquia, la iglesia particular, y las puertas de la gran familia que es la iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. Nuevamente los familiares consolos. Esos son los numerales que nos hablan de la iglesia doméstica. Voy a volver a hacerlo. Entonces, lo que se nos está diciendo es que nosotros nos tenemos que ayudar mutuamente todos para aprender la vida en Cristo, para ponerla en práctica. Ayer, los que estuvieron presentes en el programa de Radio María recordarán este testimonio de nuestro hermano Paco, que también hacía un comentario parecido al de Félix, en relación a la experiencia con sus padres, excepto que Paco no hacía referencia a que sus padres luego habían sido, diríamos, evangelizadores, catequistas, pero que él descubre en este camino de conversión a la que el Señor llama a todas las personas, y él va descubriendo cómo incluso sus hijos le enseñan a él, y sus hijos pequeños. Entonces, eso nos muestra pues que todos tenemos que ser catequizados. Saquemos de la cabeza esta idea de que los que necesitan ser catequizados son los otros. Necesitamos ser catequizados todos.
de distintas maneras, en distintas dimensiones de nuestra vida de fe, en ese camino donde el Señor nos tiene que hacer otros Cristos. Y como dice San Ignacio de Antioquía, el Señor nos tiene que moler para poder ser ofrenda agradable. Claro, nosotros tenemos una idea distinta. Nosotros creemos que deberíamos construir muchas veces como esa primera tentación que le hace la serpiente al Señor. Esa primera tentación es creer que nosotros vamos a construir el reino con nuestras fuerzas y no es el Señor que lo va a hacer. Y eso es justamente lo que San Pablo en la carta, en esta segunda carta a los Corintios, le duele en su corazón. ¿Cuál es la situación? Sabemos bien, San Pablo es fariseo. San Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. San Pablo cree que sabe y cree que de lo que se trata es de corregir, de perseguir y de castigar a los de la secta, que para él son los cristianos. Y entonces Pablo tiene que nacer de nuevo. Y él se da cuenta que la mayor resistencia está en justamente el grupo al que él pertenecía. Los fariseos, los escribas. Y hoy el Señor en el Evangelio nos dice, si es que ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces uno tiene que preguntarse en qué tengo que ser mejor que el fariseo. Y hay gente que no entiende qué es ser un fariseo. Un fariseo era el más piadoso, los más piadosos de todo el pueblo de la primera alianza. Yo recuerdo en algunos grupos conversaba y a la gente creían fariseo y entonces no les gusta, no nos gusta ver quién es el fariseo. Porque el fariseo somos en realidad nosotros tenemos que examinarnos. Si uno dice, yo soy laico comprometido, me parezco más al fariseo que al publicano. Si uno dice, soy clérigo, me parezco más a los sumos sacerdotes, a los presbíteros. Si yo digo, soy teólogo, he estudiado teología, me parezco más a los, ¿cómo se llama? A los escribas. Y ese grupo fue el que tuvo más dificultad. Entonces uno dice, no, ese es de ellos, ese era del pasado, eso no es para mí. Entonces la palabra de Dios no es palabra viva. Entonces es un periódico de ayer. Y eso es dureza de corazón. Y por eso hay que tener cuidado con esos discursos que tenemos nosotros con mucha frecuencia. El problema está fuera. En otras personas o fuera de la iglesia, aunque ahora, claro, ahora creo que ya estamos en un momento donde decimos el problema está dentro de la iglesia, pero no nosotros, los demás. No, el problema está en nuestro corazón. Hasta que yo no deje que el Señor entre en mi corazón, lo veíamos nosotros cuando Jesús, Evangelio según San Marcos, llega a Jerusalén y dice, llega al templo y empieza a ver todo. Ese templo somos nosotros, tenemos que dejar que Jesús entre y vea todo. Pero cuando digo, no, mira, ya Jesús ya hizo eso en mí, el problema está en los demás, yo voy a creer que mi evangelización va a ser echarle discursos a la gente. Y la predicación es dar testimonio de vida. Y por eso es pertinente el caso de Santiago. El caso de Pablo también. También, por supuesto, el de Pedro y el de Juan. Pero quisiera comentar el de Santiago, porque Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, que eran los Boanerges, diríamos, estos que querían cambiar el mundo, ¿no? Vamos a echar fuego para destruir esos samaritanos que no recibían al Señor. Entonces, es el primero de los apóstoles martirizado y llega hasta España.
se desanima. Siente que su evangelización no funciona. Nadie le hace caso, un grupo muy pequeño. Todos los apóstoles pasaron por una experiencia de ese tipo. También Pablo. Pablo con los corintios, él funda la iglesia en Corinto, luego de que ha regresado de Atenas. En Atenas, Pablo ha tenido, diríamos, una frustración, entre comillas, de su mirada academicista, diríamos. Porque Pablo se da cuenta que el punto crítico es la vida sobrenatural, la resurrección. Y que eso pasa por la cruz. Porque Pablo quería convencer a la gente con razonamientos filosóficos, intelectuales, y así hace su discurso en el Areópago. Apenas empieza a hablar de la resurrección, la gente ya no la escucha. En las familias ahora no se habla de la resurrección. Los matrimonios quieren construir el paraíso en la tierra. Los novios se casan para ser felices en la vida presente. Les interesa a la mayoría de las familias más la vida presente que la vida futura. Es decir, la fe mayoritariamente en este tiempo, el engaño del enemigo ha logrado que sea una fe vana. Y entonces cuando las personas le hablan mucho de la cruz, le hablan de la muerte, le hablan del infierno, le hablan de la condenación, no lo quieren escuchar. Y los matrimonios, cuando se casan, los novios, no están pensando en que no cuenta, no es lo más importante la vida presente, sino la vida futura. Claro, yo les podría decir, levanten la mano los casados aquí presentes que cuando se casaron, tenían claro que lo más importante era lo que venía después. Y podrían preguntarse, ¿y ahora ya lo tienen claro y creen que es lo más importante? Y la respuesta es que eso no es algo intelectual. Eso requiere el don del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, una vida nueva, que es lo que San Pablo descubre en su experiencia con los corintios. Voy a hacer un breve comentario en relación a este libro que nos puede ayudar en estos días que vamos a seguir leyendo este libro como primera lectura en los días de feria. Corinto tiene 2 puertos. Con un solo puerto ya se sabe, y eso hasta ahora es así, era un pueblo abierto a lo externo, a las novedades. Con 2 era doblemente abierto a las novedades, es decir, no tenían vida interior. Estaban muy preocupados, muy interesados en las cosas temporales, en las últimas novedades, en el caso nuestro, en la ciencia, la tecnología, la economía, la política. Entonces, lo interior, léase la vida de oración, la vida de escucha al Señor, era algo prácticamente desconocido, y si era conocido era despreciado. El tiempo presente es así también. Y la vida de los esposos, de los novios, también es así. Y eso se pone de manifiesto desde el mismo día de la boda. Cuando los novios deciden casarse, lo que más les preocupa y les interesa son las cosas externas. Y ahora eso ha llegado a su clímax, porque ahora hay agencias mucho más sofisticadas, siempre han habido, y ofrecen paquetes completos donde todo es superficial y externo. Agregan también en algunos casos, porque hacen un negocio y quieren hacer comercio, algunas cosas supuestamente religiosas, pero siempre son accesorias.
Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que eso está presente en todos los sacramentos. Yo que bautizo todos los sábados, veo que los padres que traen a sus hijos a bautizar, lo que les interesa más es lo externo. Las fotos, el almuerzo, la cena, diríamos, el ágape, entre comillas, con los padrinos. Incluso cuando escogen padrinos, están pensando en esa realidad temporal. Y por eso es que, bueno, además ahora hay la dificultad porque cada vez hay menos gente casada, cada vez hay menos en el sacramento de matrimonio, cada vez hay menos gente que recibe el sacramento de la confirmación y son solteros y no conviven, y entonces tienen mucha dificultad para conseguir padrinos. Pero además ellos quieren que el padrino sea o el familiar o el amigo de mayor solvencia económica. El sacramento del matrimonio, de la primera comunión también. Más el estampe, el desayuno, la foto, la túnica o el vestido o el video. Y la familia no entiende que es una oportunidad que el Señor le da, igual que bautizo, igual que la primera comunión, igual que la confirmación, para que la familia sea iglesia doméstica. A veces alguno de los padres, o incluso a veces alguno de los dos, sobre todo cuando a veces en los colegios, en las parroquias, les hacen algún tipo de exigencia para que acudan con sus hijos, por un tiempo se acercan un poco, pero no llegan, en la mayoría de los casos, a sostener una vida en Cristo como iglesia doméstica. Entonces, de ahí, pues, esos niños y esos jóvenes, luego de la confirmación, incluso antes, en el colegio, en el mundo, con la multiplicidad de datos y de información que hay, ya son paganos. Y a los padres eso no les preocupa. Porque los padres siguen preocupados más por la salud, por el trabajo, porque sean buenos estudiantes, ingresen a la universidad. Por supuesto, estas cosas no son malas. Pero las cosas de fe, el Señor se subordina a eso. El problema es esa excesiva exterioridad. Y el Señor misericordioso, el Espíritu Santo, por eso que nos ha dejado esa primera y esa segunda carta a los Corintios. Y por eso es que se habla en la primera carta, capítulo 13, del Espíritu Santo, del amor agape. Y se dice que ni siquiera el tema es conocer mucho, hablar la lengua de los ángeles, ni siquiera entregar toda tu fortuna, ni siquiera dejarte quemar vivos, porque puedes hacer todas esas cosas sin amor. Y entonces Pablo lo experimentó. Porque ¿qué pasaba en la relación de Pablo con los corintios? Que él los va a evangelizar, pero luego de Pablo llegan los judaizantes, que eran cristianos, provenientes del judaísmo, igual que Pablo, pero que sostenían que antes de ser cristiano había que ser judío. Y que estaban detrás de Pablo. Los había enfrentado con los Gálatas, luego lo va a comentar también con en la carta a los romanos, y también en la carta a los corintios, pero en la carta a los corintios con una cierta especie de dolor de Pablo. Porque estas personas empiezan a despreciar a Pablo. Entonces le piden a Pablo que Pablo dé su currículum. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cómo podemos saber que tú realmente lo que nos dices, lo que nos escribes, es de Dios? Casi lo mismo que le había hecho el pueblo de la primera alianza a Juan Bautista. Y entonces Pablo les empieza a hablar de los superapóstoles, saca su currículum, lo vamos a ver. ¿Y qué presenta como currículum? No dice, oye, yo he estudiado aquí, he estudiado allá, Gamaliel, no menciona. Él muestra la cruz
cómo ha sido perseguido, cómo ha sido apaleado, cómo ha sido casi muerto, cómo ha naufragado. Es decir, Pablo nos está enseñando cómo aprender, cómo el Señor nos hace evangelizadores. Y nosotros tenemos que identificar en nuestra vida presente, cada uno según sus circunstancias y su propia biografía, cómo la experiencia de la cruz nos está haciendo, entre comillas, evangelizadores evangélicos. Para que a partir de ahí nosotros podamos dar testimonio. Para poder nosotros en la familia y ante otras personas dar testimonio del evangelio. Pero ¿qué pasa si en una familia creen que lo peor que les puede pasar es la cruz? Rechazan la cruz, rechazan la tribulación y creen que su peor momento es la tribulación. Entonces lo que les están enseñando a sus hijos es un Jesucristo sin cruz. Es decir, un falso evangelio. Y claro, están enviando a sus hijos a los lobos. Porque van a rechazar al Cordero. Van a rechazar al siervo de Yahvé. Y van a creer que la felicidad no pasa por la cruz. No van a entender las bienaventuranzas. Eso está pasando en la iglesia actualmente. En la iglesia universal, en las iglesias particulares, en las iglesias parroquiales, en los movimientos y también en las familias. Mejor aún, podríamos decir, eso empezó primero en las familias y luego ha ido extendiendo al resto de la iglesia. Porque los clérigos se acomodan a lo que dicen las familias. Y entonces dejan de hablar de algunas cosas, dejan de predicar de algunas cosas, y entonces vamos deformando a Jesucristo. Por eso es que no solo la evangelización tiene que ser familiar, sino la conversión, la nueva evangelización, tiene que ser familiar. ¿Alguna familia no lo necesita? Yo diría todas las familias. Alguien tendría que preguntarse en su familia todos viven la fe. En su familia no tienen, los que ya son mayores, no tienen nueras, yernos, hijos, hijas, que van a misa de vez en cuando, que creen que lo más importante es lo material, y en todo caso, si buscan a Jesús es para que el Señor les dé lo temporal. Cuando se produce la llamada a ese personaje, en los sinópticos se le llama el joven rico, y que no sigue al Señor porque le dice que deje todo, entonces ellos se escandalizan, los apóstoles. Y Pedro le va a decir, a nosotros, ¿qué nos va a tocar si lo hemos dejado todo? Y Jesús le dice, 100 por 1 con persecución. Entonces, si uno no es perseguido, es porque uno no está anunciando el evangelio. Y la persecución empieza en la casa. Pero la persecución no es igual que diríamos, las incomprensiones familiares, porque muchas veces nosotros no vivimos plenamente el evangelio y lo que ocurre es que nosotros no queremos ser ofrenda. Entonces, como ustedes comprenderán, yo me voy a detener ya en este momento porque el tiempo se está excediendo y no vamos a tener la oportunidad del intercambio tan saludable. Y entonces, nosotros tenemos que, por eso, cada quien volver y entender. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, tiene que ser iglesia doméstica. Tiene que ser escuela de fe.
tiene que tener a Cristo como centro, tiene que ser como la Sagrada Familia de Nazaret, tiene que ser santa. Todos los miembros, no solamente, entre comillas, el esposo, la esposa, como yo le decía a las personas, no solamente uno de los dos esposos, y todos los hijos tengan la edad que tengan. Esa es la tarea evangelizadora. Y claro, no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No es un afán únicamente, diríamos, de instrucción, sino requiere todas esas cosas que nos menciona el catecismo. Oración, negación, y saber que el Señor quiere que todos nosotros seamos ofrendas. ¿Y por qué nosotros por qué nosotros nos dividimos con los demás o los demás nos rechazan? Porque no sabemos amar. Porque si los demás los rechazan y nosotros no los rechazamos a ellos, si los amamos, nosotros sí nos vamos a hacer ofrenda. Porque Jesucristo fue rechazado por los suyos. No es que yo me haga ofrenda porque todos me aceptan. No, porque si todos me aceptan, quiere decir que yo me he acomodado al mundo. Entonces, yo me hago ofrenda cuando me persiguen, pero cuando amo a pesar de la persecución, es decir, cuando perdono, cuando me reconcilio, ahí me hago ofrenda. Porque de alguna manera es lo que el Espíritu Santo va a hacer y tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero cuando yo quiero poner un límite y digo, a estos no, entonces ahí hay una dificultad. Y si es que en el interior de mi familia de origen, mi familia natural, bueno, que viene a la vida natural, ya tengo, diríamos, esa comprensión que hace que todos se bauticen, como ocurría en las familias de la primera evangelización, yo tengo que luego empezar a descubrir que la familia es más grande. Y que en realidad toda la iglesia es una familia. Y ahora la iglesia está dividida. Dividida porque justamente no escuchamos, no somos discípulos amados y queremos que nos escuchen a nosotros y no escuchar al Señor. Y porque, entre comillas, creemos que no tiene que haber ninguna persecución. Y entonces nos queremos acomodar al mundo. Y entonces somos más relacionistas públicas que testigos del Evangelio. Entonces el mundo nos especializa en eso, en los respetos humanos, en no decir las cosas para no ofender a nadie. Y claro, eso nos aleja de la verdad. Y la verdad es que Dios nos ama, y entonces nos aleja del Evangelio. O podemos creer que de lo que se trata es entrar en polémicas intelectuales, en discusiones teóricas y demostrarle a los demás sus errores. Y podemos olvidar, como nos dice el Señor justamente en los versículos antes del Evangelio de hoy día, que de lo que se trata es amar como Él nos ama. Ese es el mandamiento nuevo. Resume toda la ley y los profetas. Eso es lo que lleva a plenitud la ley. Y eso tiene que vivirse en el seno de la iglesia doméstica. Yo voy a detenerme ahí. Si es que ustedes tienen comentarios o preguntas, a ver, aprovechemos y podemos tener un tiempo de intercambio. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, padre. Les invitamos ya hay una pregunta, creo que Félix levantó la mano. Le voy a dar la... A ver si lo escuchamos a Félix. Félix, ya, creo que volviste a cerrar tu micrófono. ¿Aló? Ahora sí. Allá. Padre, disculpe,
Pero yo tenía esta pregunta, cuando usted dijo esta parte de que nos podemos dejar quemar vivos, pero si no tenemos amor no vale de nada. Eso no lo digo yo, lo dice San Pablo, ¿ya? Así que Ufa. si es que tienes alguna pelea, te vas a pelear con San Pablo, que palabra de Dios. A ver, sigue. Bueno, entonces mi pregunta siempre es, ¿qué cosa es hacer por amor? O sea, porque yo entiendo que no es el sentimiento, porque yo puedo decir, no Por quiero eso, hacer el eso. amor se ha manifestado en Jesucristo. El amor de Dios, el amor extremo se ha manifestado en Jesucristo y por excelencia en la hora de Jesucristo, que es su Pascua, su pasión. Entonces yo quiero saber qué es el amor, tengo que contemplar la cruz de Cristo. Ahora, tengo que contemplar en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que Jesucristo ama como hombre y ama como Dios. Nosotros amamos como seres humanos y el Señor nos comunica a través de sus sacramentos el amor divino. Entonces, lo hemos comentado en otra ocasión, lo voy a resumir, espero brevemente. El amor humano nos enseña el Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor, tiene dos dimensiones, el amor filía y el amor eros. Eso es amor humano, eso lo tenemos todos los seres humanos, también lo tuvo Jesucristo. Pero nosotros lo tenemos herido por el pecado. Entonces el amor eros lo reducimos al mero placer egoísta, de autosatisfacción y de utilización de los demás, y el amor filía un amor de cálculo, de conveniencia. Entonces Jesucristo purifica el amor eros, purifica el amor filía. Eso lo realiza primero en la Sagrada Familia, en José y en María, a quien él mismo, Dios, elige para ser la familia que lo acoja. Pero además el Señor nos comunica algo nuevo que nosotros no conocíamos, que es el amor agape. El amor agape es el amor divino, es el Espíritu Santo, que es donación total, gratuita e incondicional por el otro. De ese amor habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Es un amor de entrega total, gratuita e incondicional por los buenos y por los malos. No espero nada a cambio. Ese amor nosotros no lo producimos. No nos lo suscita otra criatura humana. Ese amor lo tengo que recibir de Dios. Es el Espíritu Santo. Y entonces, para que yo tome conciencia de ese amor, se necesita que el Señor primero purifique mis amores humanos, mi amor filía, mi amor eros. Eso se tiene que realizar en la familia, se tiene que realizar en los matrimonios. Y en los matrimonios es donde el Señor quiere volcar el amor agape. En las familias es donde el Señor quiere volcar el amor agape. Entonces, ser iglesia doméstica es el lugar santuario del amor. Es decir, el corazón de Jesucristo. Es decir, los sacramentos de Jesucristo es lo que hacen esa obra en nosotros. Pero nosotros muchas veces nos quedamos con las cosas externas, celebrativas externas, y no entramos en el misterio. Nos quedamos con los sacramentos, el misterio, únicamente la celebración externa. Por eso es que muchos grupos eclesiales quieren hacer equivalente las alegrías humanas a la alegría de Dios. Entonces hay grupos que dicen, hay que ser alegre, el cristiano es alegre. Entonces creen que el cristiano tiene que estar jajaja todo el día. Y claro, eso no es la alegría cristiana. La alegría cristiana es saber que ni siquiera la muerte nos puede derrotar porque somos amados por Dios y que nosotros estamos llamados a amar como Él ama. Y esa alegría es consecuencia del amor agape.
y del amor eros y el amor filia purificados. Y ese trabajo lo hace Dios, no lo podemos hacer nosotros, se hace en la familia y eso toma toda la vida. Es la gestación. Hasta que nosotros seamos ofrenda. Entonces ahí nos entregamos totalmente y gratuitamente. A Dios y a nuestros hermanos. Eso va a ocurrir cuando nosotros nos toque partir. Yo no lo veo a Félix. Gracias, padre. Esta hora, Ya no lo veo a Félix. ¿Se fue? Ok. ¿Dónde está Félix? Que no te veo. ahí está Félix, pero cerró el micrófono. Allá, no, pues, sino que si es que queda claro o hay algo más que quieres comentar. No me estás discutiendo a mí, le estás discutiendo a San Pablo en todo caso. Porque No, que no, dice eso es San estaba Pablo escuchando. y la iglesia nos lo enseña, ¿no? Y sobre todo yo le recomiendo para entender esto mejor, la enseñanza del Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor, que es muy hermoso, ¿no? Porque el Papa escribe de una manera muy bella literariamente, ¿no? Claro, a veces puede resultar un poco, no es para leer apurado, ¿no? Pero claro, yo creo que escribe mucho más bellamente que el Papa San Juan Pablo, ¿no? Las encíclicas de Benedicto y las encíclicas de San Juan Pablo, o sea, diríamos, los dones de Benedicto eran, diríamos, Padre, ¿aló? era una persona, un regalo de Dios, pues, ¿no? Igual que San Juan Pablo, pero más como comunicador que como autor de ¿Aló? encíclica. Digamos. Sí, ¿dónde estás, Félix? Yo no te veo, que no sé. Sí, yo te escucho, pero si quieres comentar algo, aprovecha en ese instante antes que se te acabe tu turno. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, ya te vi. ¿Quieres comentar algo, Félix, o ya está bien? Está con su micro apagado. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Está Miguel y Cori. A ver, Miguel y Core. ¿Dónde está Miguel y Core? Yo creo. Ah, ya lo... ¿Qué tal? Buenas noches, Padre. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Sí, estaba recordando que se menciona Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Hablando con respecto de repente en la familia, tíos, primos, abuelos, cuando se da este caso de que difícilmente te pueden creer o hacer caso, en sí, ¿qué es lo que debemos seguir, o sea, o hacer, ¿no? A ver, lo que el Continuar. Señor nos está diciendo en ese pasaje en Nazaret es algo que es muy importante, ¿ya? Y que tiene que ver con que nosotros creemos que lo más importante es el aprendizaje intelectual. Y nos cuesta trabajo reconocer que no sabemos. Porque nosotros medimos, diríamos, el conocimiento con los criterios, diríamos, racionalistas, racionales, intelectuales. Y conocer y evangelizar es tener ese encuentro con la persona de Jesucristo. Pero cuando yo creo que yo ya sé quién es Jesucristo, y cuando yo creo que yo ya sé quién soy yo, entonces yo voy a creer que ya de Jesucristo lo sé todo y de mí también. Y entonces me bloqueo a ese nuevo nacimiento. Entonces, yo por eso tengo que nacer de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Y claro, esa dificultad se produce más con los cercanos, cuando los cercanos creemos que nos conocemos entre nosotros. En el caso del Señor, claro, el Señor nunca escandalizó, es santo de los santos. Sus paisanos no tenían nada que criticarle que él pueda haber escandalizado. Pero ¿qué le criticaban? O sea, ellos creían que Jesucristo era, diríamos, voy a poner de una manera así, un poco, entre comillas, cuasi blasfema, pero solamente para entender. Veían
en Jesucristo a un hombrecito más, pues a un carpintero. Y entonces ellos tenían una idea de Dios, del Mesías, muy distinta. Algo parecido le pasa a Pablo con los corintios. Pablo les parece un hombrecito más, que no tiene ni siquiera para cubrir sus necesidades, tiene que trabajar en estas cosas de los telares, etcétera, de las tiendas de lona. Y los que vienen de Jerusalén vienen pues como diríamos gente importante. Entonces nosotros tenemos dificultad para ser profetas en la tierra porque no somos tierra. O mejor, porque no reconocemos que somos barro, que somos tierra. Es decir, porque somos soberbios. Entonces, lo que impide la evangelización es la soberbia, es la vida, es lo que nos ciega. Entonces, eso en el seno de la familia, con los cercanos, es muy difícil, especialmente hermanos que de repente creen que saben más que uno. Ahora, lo que nosotros por eso debemos buscar es la conversión familiar. Entonces las familias tienen que hacer oración por la conversión familiar. Y saber que no es que nosotros tenemos que evangelizar a nuestros padres, a nuestros hermanos, etcétera, sino ser testigos. Es decir, pedir que el Señor haga de nuestra vida un evangelio vivido. Y eso puede ayudar a las personas. Los padres, en relación a los hijos, hasta cierta edad, tienen una ventana, diríamos, donde los padres pueden influir en los hijos. Y los matrimonios jóvenes, cuando desde el inicio de su vida matrimonial o muy rápidamente lo aprenden, yo diría tienen esa posibilidad. Pero no significa que sea fácil o que sea algo meramente humano. Es el Señor que lo tiene que hacer. Entonces, nosotros sabemos que eso es muy difícil y por eso Jesucristo va a Nazaret y es rechazado. ¿Por qué rechazado? Porque le pedían milagros. Ellos lo habían visto en Galilea, lo habían visto en Jerusalén, habían escuchado lo que hacía en otras partes de Galilea. Y ellos querían que Jesús haga milagros. Y Jesús, cuando va a Galilea, a Nazaret, abre ese pasaje del Espíritu Santo está sobre mí. Y luego les empieza a hablar de Elías, de la viuda, de Sarepta, de Eliseo y de los leprosos que curaron y que no eran judíos. Y entonces cuando se dan cuenta que no va a hacer milagros, los quieren matar. Entonces nosotros cuando buscamos las cosas temporales, las cosas inmediatas, lo espectacular de Dios, vamos a tener dificultad en evangelizar. Porque la gente no va a querer, quieren un Dios distinto, un Mesías diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos, por eso es que saber que necesitamos una conversión familiar. Entonces, si es que ustedes en la familia tienen la experiencia de que algunos de los miembros de la familia o muchos de los miembros de la familia no los quieren escuchar, los persiguen entre comillas, o cuando ya empiezan a hablar de Dios, dicen ya un momentito, ya les cambian el tema, empiezan a bostezar, se van a otro sitio. Ustedes tienen que saber que más que una persuasión, entre comillas, intelectual, doctrinaria, lo que tienen que hacer es más oración. Eso lo vivió Santa Mónica. Y eso, claro, ya en esa época era común, ahora es mucho más común. Varias personas ayer preguntaban sobre eso. ¿Dónde está? Ya los perdí a Miguel y Cori. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta o les parece que eso por ahí ayuda.
Veo que bajaron la mano, padre. Ya están, ya. Entonces escuchemos a Carol, que creo que está en la lista. Sí. Te escuchamos, Carol. Puedo hablar. Enciende tu micrófono. Ya puede, sí. Hola. Buenas Sí, noches. Buenas noches, sí. Padre Augusto. Buenas noches con todos. Buenas noches, Padre Carol. Augusto, por lo, en el caso de, bueno, lo que comentó hace unos minutos, de que muchos pues queremos un Jesucristo sin cruz y que la tribulación no es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. Ahí, bueno, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo acompañar, cómo, cómo poder hablar de Dios con personas que están pasando por grandes tribulaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien la enfermedad, ¿no? Ok. Algún tipo, bueno, de dolor así tan fuerte que, que, bueno, yo, o sea, conversando con más de, bueno, una situación, ¿no? Que, o sea, si les puedo decir, vete para rezar, pero, o sea, ellos, o sea, con toda su alma le piden a Dios que es para salir de esa tribulación, ¿no? Para salir de ese problema, de esa situación difícil, ¿no? Y a veces, bueno, sí confieso, ¿no? Que me da hasta un poco de temor decir, ¿no? Que bueno, confiemos en la voluntad de Dios, ¿no? Porque ya me ha pasado. A ver, vamos a comentar eso. Te entiendo un poco por dónde va tu pregunta, Carlos, ¿ya? Si es Gracias. que lo que digo te parece que no va por lo que estás mencionando, comentas, repreguntas y puntualizas, ¿ya? Pero efectivamente, ¿cómo predicar o cómo hablar a los que están viviendo la cruz de Cristo? Es muy difícil si uno... Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser evangelizados también. Entonces yo tengo que saber que una persona que está viviendo la cruz de Cristo, probablemente más que yo le evangelice, me va a evangelizar a mí. Eso es lo primero que uno tiene que tener en mente. Porque así esa persona no lo entienda, así esa persona desee muy intensamente que le bajen de la cruz, esa persona, el Señor está más cerca de esa persona que de cualquier otra persona. Puede hacer que no se dé cuenta. Puede hacer que vea ese momento como el más terrible. En términos temporales y humanos, efectivamente es un momento terrible. Entonces, a una persona que esté experimentando la cruz de Cristo no hay que tratar de explicarle muchas cosas. Yo más bien tengo que ver qué puedo aprender de lo que está viviendo esa persona. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago nada? No, sí. Lo primero tengo que hacer oración. Tengo que mostrar cercanía. Interesarme, es decir, testimoniar caridad. Servicio, atención, interés, oración. Además, si es que esa persona tiene algo de fe, por supuesto, los sacramentos de Jesucristo. Y entonces el Señor es el que le va a esa persona, va a obrar en esa persona. Pero cuando yo creo que siempre evangelizar es que yo eche discursos, o que yo voy a ser el que voy a dar consuelo en esos momentos, probablemente es porque yo todavía no estoy evangelizado. Entonces, una persona que está viviendo duelo, una persona que está teniendo una enfermedad muy grave, la persona, sus familiares más cercanos, que la acompañan y comparten la preocupación y el dolor, más que necesitar nuestros discursos, lo que necesitan es nuestra oración, nuestra cercanía y nuestro servicio en lo que podamos, según lo que necesite cada quien. ¿Ya? Y siempre llevarlos a Jesús, llevarles los sacramentos de Jesucristo.
Lo demás es complementario. Y entonces yo tengo que darme cuenta que esas personas me van a evangelizar a mí. ¿Y quién es mí? Sea quien sea. Si yo no estoy en la cruz de Cristo, si yo no estoy viviendo la tribulación, estoy participando en la pasión de Cristo, sea obispo, papa, sacerdote, diácono, laico comprometido, catequista, sea quien sea, yo voy a aprender, voy a enriquecerme de esa persona. Entonces, por eso nuevamente hay que entender que la evangelización no significa echar discursos, aprender teorías, echar una serie de citas bíblicas, sino es que el Señor reine, que descubrir que está en mi corazón. Eso, dependiendo de cada quien, etcétera, es distinto, por supuesto. Ahora, puede ser, y hay casos, que las personas nos piden eso. Entonces, claro, yo no sé si es que eso es común que la gente lo pida a los laicos, pero por lo menos es más frecuente que la gente lo pida a los clérigos, o que la familia le pida a los clérigos que hablen con su familiar enfermo, que lo ven desolado, probablemente deprimido, que tal vez han intentado decirle algo y no se dan cuenta que no está funcionando. Entonces, claro, si es que esa persona desea conversar, desea ser escuchada, creo que quien puede hacerlo mejor es el clérigo, porque el clérigo le puede administrar sacramentos. Si puede conversar, le puede dar el sacramento de la confesión, puede ayudarlo con algo de dirección espiritual. Si ya no puede hablar, le puede dar la absolución, le puede dar la unción de los enfermos. Entonces, nosotros creo que hemos hecho casi sinónimo de evangelizar y, entre comillas, enseñar hablando, diciendo cosas. Y claro, eso nosotros tenemos que cambiar eso, porque no es siempre así. En algunos casos, cuando las cosas, diríamos, son estables, estamos en preparación, hay un espacio para eso. En la familia eso se tiene que realizar de manera, diríamos, cotidiana, permanente. Pero ya cuando estamos en situaciones donde algún miembro de la familia o más de un miembro de la familia, o porque uno padece la cruz, está viviendo la pasión de Cristo, y los que sufren con ellos, lo que necesitan es más nuestra oración. ¿Ya? Entonces, no hay que creer que siempre tenemos que echarles alguna explicación, etc. Puede ser que sí en algunos casos, pero siempre tiene que estar precedida cualquier conversación, cualquier palabra que nosotros digamos, de una disposición nuestra, que implica, en primer lugar, estar en gracia, en segundo lugar, recibir a Jesucristo, ser portadores de Jesucristo, y si es que alguna palabra diremos, va a ser como lo de María con Isabel. Nuestro saludo ya será un bálsamo. Nuestra presencia ya será un bálsamo. Pero si creemos, empiezo a buscar, a ver qué cita de la Biblia le voy a hacer, qué pasaje del Evangelio, busco el catecismo, o hago mi catequesis para el duelo, etc. Esas cosas pueden ayudar, pero no en esos momentos. Esa es mi experiencia. Yo, como capellán en el hospital, enfrenté muchas veces esa situación. Yo al principio también creía que tenía que echarle discurso. Entonces, hay momentos en que sí, la gente quiere, más que le hablen, quiere que los escuchemos. Y a partir de ahí uno puede ayudarlos para que ellos se formulen algunas preguntas que de repente nos están haciendo,
Pero siempre lo mejor es llevarnos a Jesucristo. Pues, no solo mejor, yo diría, es lo único que puede dar verdaderamente consuelo, reanimar. Bueno, no sé si es que hay alguna repregunta o algo que quieras puntualizar, Carol, o te parece que por ahí te ayuda lo que estás comentando. Sí, Padre Augusto, me ha ayudado muchísimo. Justo era eso, ¿no? ¿Cómo acompañar a alguien que esté pasando por la cruz? Eso, no sabía enfocar bien la pregunta. Le agradezco mucho. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por ahora no tenemos más, padre. Bueno, si no tenemos más y dada la hora, creo que podríamos terminar el día de hoy. ¿Está bien? Vamos a terminar con una oración. Antes de terminar con la oración y la bendición, aprovechar, porque sé que acá hay muchos padres de familia, desearles a todos los padres de familia aquí presentes, los padres de familia en vuestras familias que no están aquí presentes, pero que aún peregrinan con nosotros, y también los que ya partieron. Para todos, encomendarlos, nos vamos a encomendar como todos los días, con más insistencia en estos días, y desearles un feliz día. ¿Y qué significa ser feliz realmente? No es que solamente tengan algún engreimiento en la casa, etcétera, algún presente, eso bueno, siempre es bueno, aunque ustedes mismos se lo van a tener que financiar probablemente en la mayoría de los casos, pero sobre todo es el Señor, ¿no? Entonces, a los padres que quieren evangelizar, por ejemplo, es una buena cosa pedirles a sus hijos, oye, quiero que me hagas un regalo y quiero que me acompañes a misa, quiero que recibamos juntos la Eucaristía. Puede ser un momento, diríamos, un kairos, un tiempo de gracia, donde de repente algún hijo un poco rebelde, alguna hija un poco rebelde, de repente puede estar un poco más dispuesta. Si les dicen que no, mira, cualquier cosa menos eso, tampoco no se molesten y hacen oración por sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Nos vemos Dios mediante en este canal el próximo jueves, pero ahora ya tenemos otros canales también, pues entonces a los que vienen los lunes, nos vemos el lunes, y a los que se conectan en Radio María nos vemos el miércoles. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, por lo menos para mí así lo estoy tratando de vivir. Cada vez yo encuentro más vínculo entre las cosas que estamos viendo los miércoles y los jueves, y también con lo que estamos viendo los lunes. Entonces vamos a tratar de hacer oración.